Sacrificios, el holocausto. Yahvé llamó a Moisés y le habló así, desde la tienda de citas divinas. Esto tiene que decir a los hijos de Israel: cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda de animales, esta ofrenda podrá ser ganado mayor o menor. Si quiere ofrecer un holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de la tienda de las citas el macho sin defecto que haya escogido, y así su sacrificio será agradable a Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, y Yahvé se la aceptará como expiación de sus pecados. Sacrificará el novillo delante de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre derramada sobre el altar que está en la entrada de la tienda de las citas y todo en derredor. Entonces desollarán la víctima y la despedazarán. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Acomodarán los trozos con la cabeza y las grasas encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Así es el holocausto, y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Si alguien ofrece ganado menor, cordero o cabras, también ofrecerá un macho sin defecto. Los sacrificarán ante Yahvé al lado del altar. Los sacerdotes derramarán la sangre en el altar y en todo su alrededor. Luego lo despedazarán en porciones, y el sacerdote lo dispondrá con la cabeza y el cebo encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá y lo quemará en el altar. Así es el holocausto, y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Si se ofrece a Yahvé un holocausto de aves, presentarán tórtolas o pichones. El sacerdote presentará a la víctima en el altar, le retorcerá la cabeza y la quemará sobre el altar. La sangre la exprimirá sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas y los arrojará a la ceniza, al lado oriental del altar. Se abrirá el ave entre las alas sin partirla. El sacerdote la quemará en el altar, encima de la leña colocada sobre el fuego. Así es el holocausto, y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. La ofrenda. Levítico capítulo 2. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una ofrenda, esta consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón y a los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de harina con aceite y todo el incienso. Luego la quemará en el altar, para que Dios se acuerde de aquel que ofrece. Es un sacrificio por el fuego de calmante aroma para Yahvé. El resto
de la ofrenda quedará para Aarón y sus hijos. Es cosa muy sagrada, porque previenen del sacrificio por el fuego para Yahvé. Cuando quieras ofrecer alguna masa cocida al horno, será de flor de harina en panes sin levadura, amasado con aceite, en tortas sin levadura, una tazada de aceite. Si ofreces alguna masa preparada en la parrilla, esta deberá ser de flor de harina, amasada con aceite sin levadura. La partirás en trozos y le echarás aceite, pues es una ofrenda. Si presentas una ofrenda preparada en sartén, esta será de flor de harina con aceite. Presentarás al sacerdote dicha ofrenda que llevas a Yahvé para que la presente al altar. El sacerdote reservará parte de la ofrenda para que Dios se acuerde de aquel que ofrece y la quemará en el altar. Es un sacrificio por el fuego, de calmante olor para Yahvé. El resto de la ofrenda quedará para Aarón y sus hijos como porción muy sagrada del sacrificio por el fuego para Yahvé. No se presentará a Yahvé ninguna ofrenda de masa fermentada. No habrá ni levadura ni miel en los sacrificios por el fuego que ofrezcan a Yahvé. Se podrán ofrecer a Yahvé como primicias, pero no se pondrán en el altar como sacrificio de calmante aroma. En toda ofrenda que presentes pondrás sal, pues así como la alianza con tu Dios es alianza de sal, también estará la sal en tus ofrendas, todas serán saladas. Si ofreces a Yahvé las primicias de tu sembrado, presentarás las espigas tostadas al fuego, o granos nuevos partidos. Así será tu ofrenda de primicias. Echarás por encima aceite e incienso, por ser una ofrenda. El sacerdote quemará en tu nombre parte del grano molido y del aceite con todo el incienso. Es un sacrificio por el fuego para Yahvé. Levíticos capítulo 3. Cuando alguien ofrezca vacuno como sacrificio de comunión, y sea macho o hembra, ofrecerá un animal sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada de la tienda de las citas. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre en el altar y en su derredor. Se tomará una parte del sacrificio de comunión y se ofrecerá por el fuego para Yahvé el sebo que cubre las entrañas y todo lo que hay sobre ella, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos y las telillas del hígado que se separan de los riñones. Los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña puesta al fuego. Será un sacrificio por el fuego de calmante olor para Yahvé. Si lo que se ofrece como sacrificio de comunión ante Yahvé es de ganado menor, se ofrecerá un animal sin defecto, macho o hembra. Si alguien ofrece un cordero, lo presentará ante Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de su víctima y luego la degollará en la entrada de la tienda de las citas. Los hijos de Aarón derramarán su sangre en el altar y en su derredor. Parte de este sacrificio de comunión será quemada para Yahvé. La gordura y la cola entera
como los riñones y el sebo adherido a ello, y los lomos, junto con la telilla del hígado, que se separará de los riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio para Yahvé. Si su ofrenda es una cabra, la presentará ante Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la sacrificará ante la tienda de las citas. Los hijos de Aarón derramarán su sangre en el altar y alrededor. Presentará parte de ella como sacrificio por el fuego para Yahvé. El sebo que cubre las extrañas y el que está encima, con el sebo adherido a ello y a los lomos junto a las telillas del hígado. El sacerdote quemará todo esto en el altar como alimento pasado por el fuego, de calmante olor para Yahvé. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. Levítico capítulo 4. El sacrificio por el pecado. Yahvé habló así a Moisés: dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pequen por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. Si el que peca es un sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin defecto, lo traerá a la tienda de las citas a la presencia de Yahvé, pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y luego lo sacrificará delante de Yahvé. Entonces el sacerdote ungido tomará parte de su sangre, que llevará a la tienda de las citas, y habiendo mojado el dedo de la sangre, rociará con ella 7 veces hacia el velo del santuario. El sacerdote teñirá con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático para Yahvé que está en la tienda de las citas, y vaciará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, a la entrada de la tienda de las citas. Después quitará la grasa del novillo sacrificado por el pecado, tanto la que cubre las extrañas como la que está encima, los riñones y el sebo adherido a estos, y a los lomos, junto a las telillas del hígado. Hará como se hace en los sacrificios de comunión. Lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Todo lo restante del animal, la piel, toda la carne, la cabeza, patas e intestinos y los excrementos lo llevarán fuera del campamento en el lugar limpio donde se suelen echar las cenizas de las víctimas. Allí lo quemarán sobre un montón de leña. Si toda la comunidad de Israel ha pecado por ignorancia, sin darse cuenta de que hizo alguna cosa prohibida por Yahvé, en cuanto la comunidad se dé cuenta del pecado, ofrecerá un novillo como un sacrificio por el pecado. Lo llevará a la entrada de la tienda de las citas, y los ancianos del pueblo pondrán la mano sobre la cabeza del ternero, en la presencia de Yahvé. Ahí sacrificarán el novillo. El sacerdote ungido llevará parte de la sangre a la tienda de las citas. Allí mojará su dedo en sangre y hará 7 aspersiones hacia el velo. Teñirá también con sangre los cuernos del altar que está ante Yahvé en la tienda de las citas, y derramará la sangre restante al pie del altar de los sacrificios que está en la entrada de la tienda de las citas. Luego quitará toda la grasa
y la quemará sobre el altar, haciendo en todo con este novillo lo mismo que se hace al ofrecer el sacrificio por el pecado del sacerdote. Así hará la expiación por ello y serán perdonados. Sacarán el ternero fuera del campamento y lo quemarán también como el primero, por ser sacrificio por el pecado de toda la asamblea. Si es un jefe el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta de su pecado, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto, le pondrá su mano sobre la cabeza y lo degollará en el lugar donde se sacrifica el holocausto en presencia de Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo con la sangre de la víctima y derramará la sangre al pie de este altar. El cebo lo quemará encima como se hace en los sacrificios de comunión. De esta forma el sacerdote hará la expiación por la persona y por su pecado, y será perdonada. Si es un propietario el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta del pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto junto a su base. Quitará toda la grasa como suele quitarse de los sacrificios de comunión y lo quemará sobre el altar como calmante olor para Yahvé. Así hará la expiación por la persona y por su pecado, y será perdonada. Si ofrece por el pecado una ovejita, tomará una oveja sin defecto, y pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima, y la degollará en lugar donde se degollan las víctimas de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y teñirá con ella los cuernos en el altar de los holocaustos. Luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. También quitará toda la grasa, así como se quita del ternero sacrificado en el sacrificio de comunión. Quemará sobre el altar encima de los sacrificios, haciendo la expiación por el que ofrece y por su pecado. Y le será perdonado. Levítico capítulo 5. Sacrificio por varios delitos. Lo que sigue vale para las personas que se encuentran culpables porque podían testificar respecto de algún crimen del que fue testigo ocular o del que supo, y sin embargo al oír las palabras de la maldición contra quien no denunciara, no quiso denunciar al culpable. Vale también para la persona que toca por inadvertencia cosa impura, ya sea el cuerpo de una bestia impura o de un animal impuro, o bien de algún reptil impuro. Cuando se entere, se vuelve culpable. Lo mismo para quien toca por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas con que pueda contaminarse, y después se da cuenta y entonces se encuentra con un delito. O bien la persona que por inadvertencia jura y pronuncia
un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego, como sacrificio de reparación y por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y el otro en el holocausto. Los entregará al sacerdote, el cual ofreciendo uno por el pecado, le retorcerá la cabeza hacia las alitas, de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. El otro pájaro lo quemará en sacrificio del holocausto, como se acostumbra a hacer. Así es como el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonada. Si esta persona tampoco le alcanza para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, ofrecerá por su pecado para que se le perdone 1/10 parte de la flor de harina. No le pondrá aceite, ni pondrá encima incienso, pues es ofrenda por el pecado. Le entregará al sacerdote, el cual, tomando un puñado entero de harina, lo quemará sobre el altar encima del holocausto para Yahvé, para que se acuerde del que ofrece. Así el sacerdote hará la expiación por esta persona y por su pecado, y le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote. Yahvé habló a Moisés para decirle: si alguno ha pecado por error al no dar todo lo que debía consagrar a Yahvé, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto, una res de ganado menor, que tú apreciarás según lo que vale, en siclo de plata, según el peso del santuario. Este hombre devolverá lo que no dio para el santuario y lo dará al sacerdote, agregando 1/5 parte. El sacerdote hará la expiación por él y ofreciendo el carnero por el pecado, y quedará perdonado. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas convenientemente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Sacrificios por el pecado de malicia. Yahvé habló a Moisés para decirle: aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé en la forma siguiente: defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó, o mintió respecto a una cosa perdida que encontró, e hizo falso juramento. En cualquier asunto en que los hombres suelen pecar y que cometió un delito, tendrá que devolver lo que robó,
o quitó a la fuerza, o lo que guardó del depósito, o de la cosa perdida que encontró, y por lo que hizo falso juramento, añadirá además la quinta parte. Si juzgas convenientemente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido. Levítico capítulo 6. Leyes referente a los sacrificios. Yahvé habló a Moisés para decirle: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta será la ley del holocausto, es decir, la víctima totalmente quemada. La dejará en el altar durante toda la noche hasta el amanecer. El fuego del altar no se apagará. A la mañana, después de ponerse su túnica de lino y sus calzones de lino, el sacerdote recogerá la ceniza que el fuego dejó al quemar la víctima y la pondrá junto al altar. Luego cambiará sus vestiduras por otras antes de llevar las cenizas fuera del campamento y le echará en un lugar puro. El fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apague. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima las víctimas del holocausto, así como la grasa de las víctimas de comunión. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. Esta es la ley de las ofrendas. Los hijos de Aarón las ofrecerán en presencia de Yahvé, frente al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina mezclado con aceite y todo el incienso que haya puesto encima, y lo quemará en el altar para Yahvé en nombre del que lo ofreció. Lo que quede será para Aarón y sus hijos. Lo comerán sin ponerle levadura en un lugar santo dentro de la morada. No le pondrán levadura, pues esta es la parte que les doy en mis sacrificios por el fuego, y será cosa muy sagrada, lo mismo que la víctima por el pecado o por algún delito. Todo varón de la descendencia de Aarón podrá comerla. Esta será para sus descendientes una ley perpetua. Todo lo que toque esa cosa sacrificada por el fuego para Yahvé pasará a ser santo también. Yahvé habló a Moisés para decirle: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé en el día de su consagración: 1/10 de flor de harina, la misma como para la ofrenda perpetua, la mitad por la mañana y la otra por la tarde. La freirán en aceite en un sartén y la ofrecerán caliente. Presentarán los pedacitos fritos como ofrenda de calmante olor para Yahvé. Uno de los hijos del sacerdote que ha sido ungido podrá ofrecerla en su lugar. Esta ofrenda será quemada entera en el altar. Esto será un rito perpetuo. Toda ofrenda que presente uno de los sacerdotes será consumida totalmente. No se comerá nada de ella. Yahvé habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a sus hijos: esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante Yahvé en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio del holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrece la quemará en el lugar santo, a la entrada de la tienda de las citas. Cualquier cosa que toque la carne sacrificada será santificada. Si cae una gota de su sangre sobre algún vestido,
se lavará en un lugar santo. La vasija de barro en que fue cocida será quebrada. La de cobre, en cambio, se fregará y lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer la carne de la víctima, la cual es cosa muy sagrada. En cambio, siempre que la sangre de la víctima por el pecado haya sido introducida en la tienda de las citas para hacer la expiación, no se comerá, sino que se echará al fuego. Levítico capítulo 7. El sacrificio de reparación. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar y en su derredor. Ofrecerán la cola y la grasa que cubre las extrañas, los 2 riñones junto con el sebo adherido en ello y a los lomos, y la telilla del hígado que se prepara de los riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo. Se comerá en el lugar sagrado, pues cosa muy santa. El ritual será el mismo para la víctima por el pecado y para la víctima por el delito. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación. El sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrenda de la flor de harina que fue cocida en horno o tostada en sartén será del sacerdote que lo presentó. En cambio, toda ofrenda amasada en aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. El sacrificio de comunión. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracia, lo acompañan panes sin levadura, amasadas con aceite, tortas sin levaduras, untadas en aceite, y la flor de harina amasada embebida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a los que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de la víctima de comunión. La carne de la víctima de comunión se comerá el mismo día, no quedará nada hasta la mañana. La víctima ofrecida en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria se comerá el mismo día, pero lo que sobre podrá comerse al otro día. Si al tercer día queda algo de la carne de la víctima, se quemará. El que al tercer día comiere carne del sacrificio de comunión, su sacrificio no será recibido por Dios y no será de ningún provecho para el que lo ofreció. Será una cosa fea, y el que lo comiere cargará con un pecado. No se comerá la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino que la quemarán. En cuanto a la carne del sacrificio de comunión, cualquier persona que esté pura, lo podrá comer. El que estando impuro coma de la carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé será borrado de entre los suyos. El que haya tocado cualquier cosa impura, que sea de hombre o de animal o cualquier otra abominación impura, y a pesar de eso coma la carne de sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será borrado de entre los suyos.
Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa animal muerta o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero no la comerán. El que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé será borrado de entre los suyos. Cualquiera que fuere el lugar donde vivan, no comerán sangre, bien sea de animal o de ave. Cualquier persona que coma sangre será borrado de entre los suyos. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: el que presente a Yahvé un sacrificio de comunión, le regalará una porción del sacrificio. El que presente a Yahvé un sacrificio de comunión, le regalará una porción del sacrificio. Con sus propias manos llevará lo sacrificado por el fuego para Yahvé, o sea, la grasa junto con el pecho, y el pecho será mecido ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Ustedes darán también al sacerdote el pernil derecho de la víctima de comunión. El pernil derecho será de aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Yo retengo a los hijos de Israel de sus sacrificios de comunión el pecho que fue mecido y el pernil que fue puesto aparte, y yo los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será para siempre derecho suyo entre los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos en los sacrificios por el fuego para Yahvé, desde el día en que sean consagrados como sacerdotes de Yahvé. Esto es lo que mando Yahvé que les dieran los hijos de Israel el día en que fueran consagrados, en un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por el delito, y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte el día que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto de Sinaí. Levítico capítulo 8. Consagración de los sacerdotes. Yahvé habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos, y también sus vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Luego reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Yahvé había mandado, y la comunidad se reunió en la entrada de la tienda de las citas. Y Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Moisés entonces pidió a Aarón y a sus hijos se acercaran. Los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón, y luego lo vistió con el manto. Le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón del efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral, en que depositó el Urim y el Tumim, o sea, dados para consultar a Yahvé. Le colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esto era la corona de santidad que Yahvé había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada de Yahvé y lo consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces el altar y lo ungió con todos los utensilios, así como también la pila y su base,
para que quedara consagrados. Moisés derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, lo vistió con las túnicas y se la ajustó con el cinturón, le puso las mitras, como Yahvé se lo había mandado. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Moisés lo sacrificó, mojando sus dedos con la sangre, juntó con ella las esquinas del altar para consagrarlo. Después derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Moisés tomó luego toda la grasa que cubre las extrañas, el hígado y los riñones con su grasa, y lo quemó sobre el altar. En cuanto al novillo con su piel, carne y excremento, los quemó fuera del campamento, como Yahvé lo había ordenado. Hizo que se acercaran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó y roció con la sangre el altar y sus alrededores. El carnero fue partido en trozos y Moisés quemó la cabeza, los trozos y las entrañas. Después de lavar con agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero en el altar como holocausto de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero para la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó, y tomando su sangre, mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho. Después pidió que se acercaran los hijos de Aarón. Les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha y el pulgar de su mano derecha y el pie derecho, y derramó la sangre en el altar y su derredor. Luego tomó la grasa, el rabo y la grasa con que cubre las extrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con su grasa y el pernil derecho. Sacó del canastillo de los panes sin levadura, que estaba ante Yahvé, un pan ácimo, una torta de pan amasada en aceite. Luego tomó la grasa del rabo, la grasa que cubre las extrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con su grasa y el pernil derecho. Sacó del canastillo de los panes sin levadura que estaba ante Yahvé en un pan ácimo, una torta de pan amasada en aceite y otra torta, y la puso sobre la grasa y el pernil derecho. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolas mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. Moisés la recibió luego de sus manos y la quemó en el altar por encima del holocausto. Esto fue el sacrificio de consagración de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Yahvé. Esta porción del carnero de la consagración fue la parte de Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar y roció a Aarón
y sus vestiduras, como también a sus hijos y sus vestiduras, así pues los consagró. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hacen la carne en la puerta de la tienda de las citas y comanla allí mismo. Coman también el pan consagrado que está en el canasto, en su canasto, tal como lo ha mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán, las sobras de la carne y del pan de las quemarán. Ustedes no se apartarán de la entrada de la tienda de las citas durante 7 días, pues hasta el 7º día sus manos quedarán consagradas. Moisés añadió: acabamos de hacer lo que Yahvé ordenó, hicimos la expiación por ustedes. Ustedes quedarán día y noche a la entrada de la tienda de las citas durante 7 días. Ustedes deberán observar estas normas, no sea que mueran, pues él mismo lo ordenó así. Aarón y sus hijos hicieron todo como Yahvé ordenó por boca de Moisés. Levítico capítulo 9. Los sacerdotes inauguran su ministerio. El día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces dijo Aarón: trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Yahvé. Luego hablarás a los hijos de Israel para decirles: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un ternero y un cordero, ambos de 1 año, y sin defecto, para el holocausto. Para el sacrificio de comunión, un ternero y un carnero que se sacrificarán ante Yahvé, y además una ofrenda amasada con aceite, pues hoy Yahvé se manifestará delante de ustedes. Trajeron ante la tienda lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó, quedándose de pie delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo: esto es lo que Yahvé les manda hacer, para que se les aparezca la gloria de Yahvé. Y Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y el holocausto, haciendo así la expiación por ti mismo y por los tuyos. También presentó la ofrenda del pueblo También presenta la ofrenda del pueblo y hace expiación por ellos, como Yahvé lo ha ordenado. Acercándose Aarón al altar, sacrificó el ternero por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Quemó luego la grasa sobre el altar junto con los riñones y las telillas del hígado de las víctimas por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés, pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. Después sacrificó la víctima del holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó en el altar y alrededor. Le presentaron la víctima del holocausto en trozos, juntamente con la cabeza, y la quemó todo sobre el altar. Llevó las entrañas y las patas y las quemó encima del holocausto sobre el altar. Después presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío por la expiación por el pueblo. Lo sacrificó como el primero e hizo la expiación. Ofreció el holocausto como ordena el ritual. Además presentó la oblación
tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. Sacrificó asimismo el ternero y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre que él derramó en el altar y su alrededor. En cuanto a las grasas del ternero y del carnero, el rabo, la grasa que cubre las extrañas, los riñones y las telillas del hígado, las pusieron sobre el pecho de la víctima y las quemó sobre el altar. Aarón meció los pechos y el pernil derecho como la ofrenda mecida ante Yahvé, conforme Moisés había ordenado. Aarón, levantando las manos hacia el pueblo, los bendijo y luego descendió, pues terminaba de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión. Entonces Moisés y Aarón entraron a la tienda de las citas, y cuando salieron, bendijeron al pueblo. En ese instante la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé y consumió el holocausto y la grasa puesta sobre el altar. Todo el pueblo, al verlo, dio gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Levítico capítulo 10. La historia de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ello y después de ponerle incienso, ofrecieron a Yahvé un fuego profano. Y en ese fuego salió de la presencia, y en eso un fuego salió de la presencia de Yahvé, que los devoró. Murieron allí delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Yahvé había declarado: daré a conocer mi santidad a través de los que se allegan a mí. A vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón no agregó palabra. Moisés llamó a Misael y Elisafán, hijos de Osiel, tío paterno de Aarón, y les dijo: acérquense y no dejen a sus hermanos delante del santuario, sino llévenlo fuera del campamento. Ellos fueron al momento y llevándolos vestidos como estaban con las túnicas de lino, los sacaron fuera conforme Moisés les mandó. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no lleven la cabeza cubierta, ni rasguen sus vestiduras en señal de duelo, no sea que mueran ustedes y el castigo se extienda a toda la comunidad. Más bien, son sus hermanos, toda la gente de Israel, quienes harán duelo por el fuego de Yahvé. Ustedes no saldrán de la tienda de las citas si no quieren morir, pues está sobre ustedes el óleo de la unción de Yahvé. Ellos actuaron en todo conforme al precepto de Moisés. Yahvé dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos tomen vino ni bebidas alcohólicas cuando entren a la tienda de las citas, no sea que mueran. Esto será un decreto perpetuo para sus descendientes. Así serán capaces de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y enseñar a los hijos de Israel todos los ritos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés.
Moisés dijo a Aarón y también a Eleazar y a Itamar, los dos hijos que le quedaban: tomen lo que queda de la ofrenda del sacrificio de Yahvé y cómanla sin levadura junto al altar, por ser cosa muy santa. Ustedes la comerán en un lugar santo, ya que es la parte que te corresponde a ti y a tus hijos con los sacrificios por el fuego para Yahvé, según se me ha ordenado. Tú y contigo tus hijos e hijas comerán también en lugar puro el pecho que ha sido mecido y el pernil que ha sido separado, pues son partes que te corresponden a ti y a tus hijos en los sacrificios de comunión con los hijos de Israel que me presentan. Con los hijos de Israel me presentan. Los hijos de Israel traerán además de la grasa que Yahvé, los hijos de Israel traerán además de la grasa que van a ser quemadas, el pernil que fue separado y el pecho que fue mecido. Los mecerán ante Yahvé y luego serán para ti y tus hijos para siempre, según lo ha ordenado Yahvé. Entrando Moisés quiso cerciorarse acerca del macho cabrío del sacrificio por el pecado, pero vio que había sido quemado. Se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, y les dijo: ¿Por qué no cocinaron en lugar sagrado la víctima del sacrificio de la expiación? Pues era cosa muy santa que se les daba a ustedes para quitar la falta de la comunidad y para conseguir de Yahvé su perdón. Debían haberla comido en lugar sagrado, según les había ordenado, puesto que su sangre no había sido llevada al interior del santuario. Aarón respondió a Moisés: Es cierto que han presentado hoy delante de Yahvé su sacrificio por el pecado y sus holocaustos, pero después de lo que me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la víctima por el pecado, ¿acaso hubiera sido esto grato a Yahvé? Al escuchar esto, Moisés se dio por satisfecho. Animales puros e impuros. Levítico capítulo 11. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablen a los hijos de Israel y díganle: estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas, y que rumía. Pero no comerán el camello, que rumía y no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes impuro. El conejo que rumía, pero no tiene dividida la pezuña, será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre. El cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en 2 uñas, pero no rumía, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne, y tampoco tocarán su cadáver, será impuro para ustedes. Estos son los que hay en el agua y que pueden comer. Ustedes comerán los que tienen aletas y escamas, bien vivan en el mar o en los ríos, pero tendrán por inmundos a todos los seres vivos, todos los que pululan en el mar, en los ríos, y no tienen aletas ni escamas. Ustedes los tendrán por inmundos.
no comerán de su carne, y tendrán sus cadáveres por inmundos. Tengan por inmundos todo ser que vive en las aguas y no tiene aletas y escamas. Estas son las aves que tendrán por impuras, que no comerán por ser inmundas: el águila, el quebrantahuesos en todas sus especies, toda clase de cuervos, el avetruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies, el búho, el murmujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago. Ustedes tendrán por inmundo a todos insecto alado que anda sobre 4 patas. Pero tratándose de los insectos alados que andan sobre 4 patas, podrán comer aquellos que, además de sus 4 patas, tienen piernas para saltar sobre el suelo. De ellos podrán comer la langosta en sus diversas especies, y toda clase de solán, de jargol y de jagab. Cualquier otro insecto alado de 4 patas será